Ok, hola, buena tarde, ya estamos aquí empezando. Vamos a esperar igual unos minutitos para ver quién desea conectarse, quién está dentro de su corazón esta conexión. Hola Fabi, me da gusto saber de ti. Y pues hoy también Raquel presente. Y pues bueno, Lili o Aisha, es que no alcanzo a ver desde aquí. Espero que estén bien, espero que le estén pasando bien, espero que esto cada vez lo haga más fácil, que estén usando las herramientas que tienen para crear una realidad diferente, que estén usando realmente la fuerza y su poder. Recordemos que todo esto, que es la Kabbalah no es información. Eso nos debe de quedar muy claro. La Kabbalah no es para que te informes. La Kabbalah es para que lo actúes. Si Dios te está permitiendo recibir Kabbalah, es exacto, si te está pidiendo recibir Kabbalah, no es para que te quedes, ay, mira qué bonita historia me contaron hoy, ay, mira qué padre está lo que están diciendo. No es para la información, es para actuar. Cada cosa que nosotros hablamos en Kabbalah, precisamente que ayer hablaba del Zohar y hoy seguimos hablando del Zohar, acordémonos que es el libro de los secretos, ¿sí? Yo hablaba del Zohar, que es el alma de la Torah. Si desciframos ese código, porque hasta eso es un código, ¿qué es el alma de la Torah? Si cada uno de nosotros tiene una Torah dentro. ¿Qué quiere decir? Son los secretos de tu alma, los códigos de tu alma. Por eso es que no se puede quedar en una mera información, porque si no, entonces no estuve entendiendo nada, sino tengo que llevarlo a la acción, llevarlo al mundo de la materia, qué es lo que tengo que hacer, cómo más lo tengo que trabajar y qué más está disponible. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Y yo sé que a lo mejor cada vez son menos. ¿Por qué? Porque el libro del Zohar o el Zohar es muy fuerte. Y no todo el mundo está dispuesto a recibir los secretos y no todo el mundo tiene el deseo de trabajar ni de conocer su alma. A pesar de todas las circunstancias que estamos pasando ahorita, podríamos pensar que pues se va a componer. Yo creo que la semana que entra o en 2 semanas más y ya se va a alejar todo esto y ya no va a pasar nada. Pues qué bueno que sean tan optimistas, porque así lo espero. Pero tiene que ver algo y créanme que esta parashá, bueno, o sea, está como anillo al dedo, justamente son estos días, justamente nos toca vivir esto y entonces, pues bueno, vamos a empezar y otra vez voy a pedir permiso a Dios, a mi divinidad, que me permita entender palabras correctas, que me permita percibir la energía y que me permita ser la conciencia infinita que requiero ser para poder contribuir, para poder explicar estos secretos. ¿Ok? Gracias y vamos a empezar. Entonces, es muy importante que vayamos llevando el rollo de lo que voy hablando porque todo va unido, ¿sale? Entonces, ayer hablábamos precisamente de la parashá, el Éxodo, ¿sí? Entonces, acordémonos que el Éxodo, la palabra significa liberar, liberación, ¿sí? Y entonces yo hablaba ayer, esta parashá, el Éxodo, tiene dos partes. Tiene la parte del Pesaj, que es la parte donde se libera el pueblo de Israel, y la segunda parte, donde ya están liberados y entonces se entrega la Torá. Hoy vamos a seguir hablando de la primera parte, de por qué el Pesaj, por qué esta parte de liberación, ¿sí? Recordemos que yo ayer había explicado, y lo había explicado con el Éxodo, que Jacob, que precisamente Jacob viene de la ascendencia de Abraham, de Isaac, y Dios le dice a Jacob, contigo
voy a crear toda mi descendencia, voy a crear el pueblo de Israel con Jacob. Pero entonces le dice, entonces te voy a llamar Israel. Todos son códigos y vamos a ir viendo, ¿no? Y entonces dice, y te voy a llamar Israel. Y entonces, ¿qué dice Jacob? Pues perfecto, ¿no? Dice, y van a ser mis 12 tribus de Israel. Ayer lo mencionaba. ¿Cuáles son esas 12 tribus de Israel? Son sus 12 hijos, que son 12 atributos que también tiene el pueblo de Israel. Y ayer lo explicaba. Cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿qué es Israel? Jacob, en el árbol de la vida, significa precisamente Tiferet. ¿Qué es Tiferet? El corazón. Y entonces, cuando yo estoy conectado con Tiferet, ¿qué significa cuando estamos conectados con Tiferet? Les voy a mostrar una imagen del árbol de la vida, porque tal vez muchas personas no lo conozcan. Muchas sí. Esto es el árbol de la vida. La esfera que está justo al centro, ¿sí? La esfera que está al centro, eso es precisamente Tiferet. En el cuerpo humano, precisamente es nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si yo tengo este Tiferet, está en mi corazón, ¿qué quiere decir? Israel. Porque justamente en Tiferet, cada una de las sefirots, cada uno de los atributos o de los círculos que ustedes ven, pertenece a un patriarca. ¿Qué quiere decir? Tiene una conexión, tiene una posibilidad, tiene una forma diferente cada patriarca. En Tiferet se encuentra Jacob, pero acordémonos, entonces Dios no le dijo, sí es Jacob, ¿qué era? Es Israel. O sea, le cambia el nombre. ¿Qué quiere decir Israel? Que justamente Israel está en el corazón. Y en el Zohar entonces nos habla que si el Zohar es el secreto de la Torá, ¿qué quiere decir? Y la Torá está dentro de nosotros. ¿Por qué está dentro de nosotros? El árbol de la vida habla precisamente, esto está dentro de nosotros. Esto es parte de la Torá que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo tengo la Torá dentro de mí, como yo dije, el pueblo de Israel, Israel está en mi corazón. Los secretos del Zohar son los secretos de mi alma. ¿Para qué? Pues para poder ver qué es lo que pasa en esta vida. Lo que yo ayer explicaba. La raíz de las cosas, ¿no? La raíz, el árbol, no así, no ver los frutos, sino ver la raíz de todo lo que pasa, de todo lo que sucede y de todo lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros, vuelvo a explicar, como seres humanos solamente vemos los frutos, solamente vemos el mundo de la materia, no alcanzamos a ver la raíz de dónde viene todo eso. ¿Qué hace el Zohar? Explicar esa raíz. Y entonces cuando le dice a Jacob, tú serás mi descendencia, de ti nacerá toda mi descendencia. Pero entonces solamente eran más o menos 70 hombres, 60 mujeres, eran muy pocos. Entonces, ¿cómo iba a crear Dios la descendencia? ¿Cómo iba a crear Dios el pueblo de Israel? Y entonces le dice a Dios, en el Éxodo 23 le dice a Dios, ve a Egipto, no tengas miedo, yo voy a estar ahí. Bueno, son mis palabras porque es muy largo, ¿sí? Pero en pocas palabras le dice, no tengas miedo, yo voy a estar ahí. Egipto va a ser ahorita tu casa, ¿sí? Cuando Jacob está en el pueblo de Egipto, ¿por qué? Porque en Egipto va a encontrar el alimento que le faltaba, ¿sí? ¿Cuál es ese alimento? El alimento espiritual. Si yo me voy más para atrás, es la historia desde José, que era uno de los hijos de Jacob, que ya se encontraba ahí. Bueno, José ya estaba todo preparado para que cuando Jacob, su padre, llegara a Egipto, fuera a Egipto y dijera, ¿sabes qué? Aquí ya está el alimento, ¿sí? Nosotros podemos leer, volvemos a lo mismo, en la Torá, en el fruto,
solamente vemos, sí, pues le dieron de comer al pueblo de Israel. No, necesitaban el alimento, la raíz. Y entonces cuando llegan precisamente al pueblo de Egipto, se quedan ahí. ¿Y por qué se quedan ahí? Se quedan y Dios tarda su nación de Israel 400 años. ¿Sí? 4 por 100, 40, perdón, 40, 4 por 100, 400 años tarda Dios en dejar a su pueblo justamente ahí en Egipto. Obviamente el pueblo de Israel se empieza a reproducir, a reproducir, a reproducir. Todo esto es una clave, un código. ¿Qué es lo que está queriendo decir que se empieza a reproducir? Dios en ese momento necesitaba una masa crítica, por así decirlo, necesitaba una nación, porque tarde que temprano esa masa crítica iba a guiar a toda la humanidad. Necesitaba esa masa crítica, pero tiene un código. ¿Cuál es ese código? La tierra de Israel tenía que ser fértil. Eran personas muy fértiles. Por eso se multiplicaron, que llega un momento, en el Éxodo lo explica, que el faraón de Egipto dice, no, ya basta, o sea, ¿cómo es posible? El faraón de Egipto que estaba en ese momento, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Tantos hebreos, tantos israelitas. No, ya hay que pararle. Y entonces hace una serie de cosas porque quiere que ya no se multipliquen, ¿sí? En esas situaciones que el faraón de Egipto manda matar a los niños, hay uno que entonces lo vamos a conocer como Moisés. Acuérdense que todo es un plan perfecto de la vida, todo. Y yo parece que estoy hablando de hace cientos de años. Vamos a ver cómo estoy hablando exactamente del mismo proceso que estamos viviendo. Entonces, hay uno que precisamente lo mandan en una canoita, en unas hierbas ahí, en una canastita, mandan a Moisés. En ese momento no tenía nombre porque acababa de nacer y su mamá, con tal de salvarlo, pues lo manda en una canoa y lo recibe la hija del faraón y se lo queda y lo hace su hijo. Y entonces Moisés crece en el pueblo de Egipto. Ok, pero todo tiene un porqué. Pero volvamos a los códigos. Cuando Dios crea su nación, 400 años, donde Él se encarga de hacer una masa crítica del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente son años donde todas esas personas, todas esas almas, eran las que tarde que temprano iban a dirigir precisamente a la humanidad. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, porque aquí participan 3 tipos de conciencias. Yo ayer hablaba de los tipos de conciencias que todos estamos a un diferente nivel, ¿sí? Y entonces, de los 3 tipos de conciencias, en el Éxodo nos van a manejar una conciencia que son 3 tipos de seres humanos. Y esto viene desde el Génesis, pero hoy no me voy a meter con el Génesis. Son 3 tipos de conciencia humana. La primera conciencia, el faraón. La de en medio, el esclavo. Y la siguiente tenía que ver con la conciencia de Moisés, de un hijo de Dios. Entonces, teniendo 3 conciencias diferentes, cada uno podía vivir la realidad desde un diferente espacio. El faraón obviamente era el que tenía el poder, pues obviamente pues el faraón y los egipcios tenía el poder, tenía la orden, etcétera, etcétera. El esclavo, pues obviamente una mente de esclavo. Y Moisés, pues obviamente tenía una mentalidad diferente. Pero vamos a ver qué código nos trae todo esto, ¿sí? O qué secreto nos trae todo esto. Cuando precisamente
Dios gesta su pueblo, y en estos 400 años empieza a ser su pueblo de Israel. Maravillosamente, después de 400 años, dice, es hora de liberarlos. Y entonces pensamos que ya los va a liberar del faraón. Egipto era el vientre materno del pueblo de Israel. Egipto fue el que cubrió a Israel para poder hacer el pueblo. Entonces, Egipto se le conoce como el vientre materno del pueblo de Israel, porque fue el que los contuvo, y los contuvo durante 400 años, ¿sí? Y cuando Dios decide y dice, ya vamos a liberarlo, ¿a qué se está refiriendo? Ya vamos a liberarlo de la esclavitud, ya vamos a liberarlo de su humanidad. Ya conocieron su parte humana, ya tengo la masa crítica que necesito para construir una nación. Ahora lo tengo que liberar, no es de los egipcios como nosotros podemos leer solamente cuando leo los frutos. El código me está diciendo, estoy liberando, ¿sí? Estoy liberándote de tu humanidad. El pueblo de Israel tenía que conocer su divinidad. Y tenía que haber alguien que les enseñara la divinidad, el plan divino. ¿Cuál era esa divinidad y quién iba a mostrar esa divinidad? Por eso había uno que Dios rescata, ¿no? Y entonces, ¿cuál es ese uno? Es Moisés. Moisés, que tiene tanto del pueblo egipto como tiene del pueblo de Israel. Tenía la inteligencia y la fuerza del pueblo de Egipto, más tenía el corazón del pueblo de Israel. Acordémonos que precisamente Israel, que se encuentra en Tiferet, que es la unión de todos mis atributos, era el único que tenía y que había experimentado y que había podido lograr en ese momento, porque Dios así lo había preparado, completamente su árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida es el esquema del alma. El alma estaba preparada para ahora enseñarle a todo el resto del pueblo de Israel, enseñar cómo pasar de la parte humana a la parte divina, ¿no? Eso es la primera parte del Pesaj. Pero vamos a ver ahora todos los secretos, porque Dios los tiene durante 400 años, están haciendo ahí ¿cómo se llama? Están haciendo el pueblo, ¿sí? Están haciendo la nación. Si nosotros lo vemos, todo se divide en 40, ¿no? El número 40, ¿sí? Significa, es el tiempo de espera, la purificación de regreso al Señor. Es el regreso a la conciencia. Dios tuvo que esperar 400 años, ¿sí? 10 veces 40, ¿para qué? Para que ya estuvieran listos para empezarlos a purificar, para empezarlos a llevar a una conciencia diferente, Esto está marcado en toda la Torá, está marcado en toda la Biblia. Por ejemplo, Noé tuvo 40 días y 40 noches de diluvio. ¿Por qué? Hasta que estuviera el tiempo de espera, hasta que pasara la purificación, cuando entonces iban a volver a pasar a la humanidad a un estado de conciencia diferente. ¿Qué sucede con Moisés? Moisés pasa precisamente cuando Moisés sale de Egipto, ¿sí? Cuando Moisés sale de Egipto y anda vagando en el desierto y regresa a salvar al pueblo de Israel, es a la edad de 40 años. Cuando Moisés ya estuvo en la purificación, cuando Moisés ya regresó a la conciencia, cuando Moisés alcanzó precisamente a expander todos sus atributos del alma, todos sus atributos del árbol de la vida. Después, ¿qué pasa? Pasan 40 años
en el desierto, pero cuando Moisés va a recibir precisamente, bueno, antes de recibir la Torá, las semanas que pasan de que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí son 42 semanas, ¿sí? 40 y piquitos semanas, donde ellos recorren el desierto, donde el pueblo de Israel también va a entender la purificación que le están haciendo con esa salida de Egipto. Están purificando para regresar otra vez a la conciencia, a su Señor. Es el tiempo de espera. Cuando Moisés llega al monte Sinaí, sube al monte Sinaí y tiene 40 días de ayuno. ¿Por qué? Porque su cuerpo, otra vez, su alma tiene que purificarse para regresar a la conciencia. Después, y después pasan 40 años en el desierto, el pueblo de Israel y Moisés pasan 40 años en el desierto porque el pueblo se sigue purificando y va de regreso. Después el número 40, entonces después sigue con Saúl. Otro de los patriarcas, Saúl, reina durante 40 años, ¿sí? El rey David, que lo suple Saúl, vuelve a reinar durante otros 40 años. El profeta Elías tiene que caminar 40 días en el desierto para encontrarse en el monte Hebrón. Y por último, bueno, no por último, pero ahorita el Maestro Jesús son 40 días después de su bautismo. Después, ¿para qué? Para purificarse. ¿Para qué? Es el tiempo de espera que necesita para regresar a la conciencia. ¿A qué me estoy refiriendo todos estos 40? Para regresar a tu divinidad. Del día miércoles de ceniza, que le nombran en la religión, a estas fechas, el Domingo de Ramos, son la Cuaresma, 40 días. Ahorita que a todos nos tienen en cuarentena, por eso es 40. Es el momento de purificación, de regresar a la conciencia. El que lo pueda ver, que lo vea, y el que no, es lo mismo. A Dios no le interesa, porque de todas formas te da libre albedrío y te dice, no importa, puedes seguir siendo esclavo las veces que tú quieras. Puedes seguir siendo humano las veces y el tiempo que tú quieras. Lo puedes hacer en 40 días, en 40 años o 400 años. Pues total, te echas 10 vidas y a 40, pues igual y un día le entiendes, ¿no? En la Kabbalah se nos enseña que precisamente una persona empieza a estudiar la Kabbalah a partir de los 40 años. La puedes estudiar antes, la puedes estudiar después, pero a partir de los 40 años es cuando ya tienes esa preparación, esa, ¿cómo se le llama? Pues esa estabilidad, pero esa madurez. Cuando tienes esa madurez para entender el tiempo de espera que necesitabas para pasar a la purificación de regreso, para regresar a tu conciencia, ¿sí? Obviamente, en el Zohar nos habla que cada generación tendrá diferentes formas de poderlo, diferentes herramientas, diferentes formas de poderlo llevar. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que ir, que va a haber diferentes formas de poderlo hacer más fácil, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos que Dios hizo esto desde que gestó su pueblo de Israel, desde que Egipto fue ese vientre materno, fíjense, ¿por qué nosotros hasta después de 40 años podemos estudiar la Kabbalah? Porque te está diciendo, a los 40 años te voy a quitar ya los condicionamientos, todos los patrones, todos los juicios que te compraste desde tu vientre materno, desde tu Egipto. ¿Qué viene siendo el Egipto? El ego, ¿sí? ¿Cuál es el ego? Mis creencias, mis patrones, mis condicionamientos, mis valores, todo lo que me enseñaron, que nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque no me permite conectar con Israel, no me permite conectar con Tiferet.
Cuando no estoy conectado con Tiferet, ¿qué significa? Que entonces mi lado izquierdo, mi cerebro, es el que sigue creando a través de mí. Ayer lo hablaba, ¿sí? Mi lado izquierdo es el que entonces empieza, esto es bueno, esto es malo, esto debes de hacer, esto no debes de hacer. Tu mamá dijo que esto te conviene, esto no te conviene. Y shalala, shalala. ¿Qué quiere decir? No estoy conectada a mi corazón. No estoy conectada al pueblo de Israel. Sigo conectada a Egipto. Sigo conectada a esta parte de mi ego, ¿sí? De mi lado izquierdo, de mi cerebro, de mi razón, de lo que yo creo que es verdad, de todos los arquetipos que has traído. No sé si en esta vida de estos 40 años o de cuántas vidas más o de cuántas vidas 40 veces más lo puedas traer. Cada vez que sucede el Pesaj, por eso es recordar la liberación de eso que no es tuyo, la liberación de salirte de la Matrix, la liberación de salirte de esa matriz que es Egipto, sino que vuelvas a recordar en ese tiempo precisamente la purificación del regreso a tu conciencia. En los judíos se celebra el Pesaj precisamente conmemorando siempre la liberación del pueblo de Israel, de lo que hizo Dios, pero maravillosamente, por eso dice, Israel tendrá una sobreprotección sobrenatural, ¿sí? Tendrá una protección sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento, si yo lo veo históricamente, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando estaban en ese proceso? Dios le manda las plagas a Egipto. Le manda 10 plagas, que eso es otra historia porque también es muy largo. Pero le manda 10 plagas a Egipto. ¿Y qué hace el faraón? No, 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 no y no. La soberbia, el orgullo, ¿sí? Todos de repente podemos habernos quedado en un espacio de faraón, un espacio donde no te permites ver más allá, porque te crees diferente, porque tienes otra idiosincrasia, que te crees muy superior. Entonces, ¿qué hace el faraón? No, ok. Pero entonces, ¿por qué nos habla de una protección sobrenatural? Porque tantos nos, tanta soberbia y tanto orgullo, entonces le dice Dios a Moisés, ¿no? Van a preparar un becerro, un cabrito, y lo van a matar, con la sangre la van a poner en las puertas, no lo van a cocinar, solamente lo deben de poner en fuego y todos se lo deben de comer. No lo deben de cocer en agua, sino simplemente asado en fuego, y lo deben de comer, y ese día van a pintar sus casas de sangre, bueno, llenar sus casas con esa sangre, con ese cordero, ¿sí? Nosotros solamente podemos ver hasta ahí, porque entonces Dios les dice, porque va a llegar el ángel de la muerte y se va a llevar a los hijos, a los primogénitos de Egipto. Entonces, pues dices, bueno, me voy a llevar a los primogénitos de Egipto. ¿Y qué sucede al día siguiente? Los hijos del pueblo de Israel, pues estaban protegidos, ellos seguían con vida, ellos seguían bien. ¿Qué quiere decir esta alegoría? Cuando entonces Israel tendrá una protección sobrenatural. ¿Por qué ellos no? ¿Y por qué los hijos del pueblo de Israel estaban vivos? ¿A qué se refiere esto? Porque los hijos, volvemos otra vez, Israel significa Tiferet, está en tu corazón. No significa, Israel está en tu corazón, ¿sí? ¿Cómo puedes tener una protección sobrenatural? Ese es el secreto. Cuando tú no abres tu corazón a nada externo, cuando no le abres el corazón a tu ego, cuando no abres tu corazón porque nada ni nadie te puede dañar. Eso es una protección sobrenatural. Entonces, ¿a qué debo de abrir mi corazón? El corazón, en el árbol de la vida, si yo veo Tiferet, solamente está lleno de atributos. Al corazón, que está justo al centro del árbol de la vida, solamente debe de tener atributos.
Mientras tú conectes con tus atributos, como que es Jochma, la conciencia infinita, Binah, que es el entendimiento infinito, después daremos una clase de cada uno, Binah, Gesed, la misericordia, Geburah, la justicia, Netzah, la fuerza, Jod, el esplendor, Yesod, la conexión, el fundamento, y Malkut, tu cuerpo. Mientras tú llenes tu corazón de los atributos que le dieron a tu alma, vas a tener una sobreprotección sobrenatural, porque no le vas a meter nada que tenga que ver con tu ego. Nada que tenga que ver con tus creencias, con tus patrones, con tus condicionamientos. El corazón, yo ayer lo explicaba, el corazón no es para estar abrazando a todos y ay, es que te amo y mandamos mensajes, ay, es que te amo, ay, es que lo quiero mucho. ¿Será realmente tu corazón o será tu ego, tu creencia? El corazón va dirigido desde la sabiduría infinita. Ayer yo lo decía, está totalmente conectado a Jochma, a esa sabiduría infinita que sabes justamente lo que tienes que hacer siempre, porque entiendes, Binah, la perfección divina de cada cosa y de cada situación, porque tienes la misericordia para no juzgar a nadie, no para agarrarlo a besos. Eso no es el amor. El amor, y lo explica el Maestro Jesús, ahorita me va a pasar al Maestro Jesús, el amor precisamente es la capacidad de no poder juzgar a nadie. Geburá, cuando está equilibrado con Geburá, solamente es lo justo, porque tampoco va a juzgar. Por eso está Gesed y Geburá en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque los equilibrio, no juzgo, tengo la misericordia. De eso está lleno Tiferet. También está lleno del mundo de la vida. ¿Con qué? Con el poder que Dios te dio. Eso es con la victoria que Dios te dio. Y estoy hablando de Netzah. Y entonces empiezas y resplandece, empieza tu esplendor. Cuando, fíjense, Jod, que es el esplendor, que es precisamente cuando has logrado los secretos que están escondidos en tu alma. Por eso es el Zohar, el libro del esplendor. ¿Por qué? Porque revela los secretos de la Torah. Y la Torah es ti. La Torah está en ti, la Torah es tu árbol de la vida, el Zohar los hace el esplendor. Y entonces empieza a brillar tu alma porque Yesod, que es el fundamento, solamente tiene la conexión con este cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este cuerpo tiene una protección sobrenatural siempre y cuando sepas vivir desde tu conciencia, desde tu alma. Cuando Dios te da esa protección sobrenatural, que a ti nada te puede pasar, es porque estás justamente ¿cómo se llama? En esta conexión totalmente con tu árbol de la vida. Tu corazón, Tiferet, el pueblo de Israel, dentro de ti, Israel está completamente abierto, ¿sí? Como seres humanos, veamos de qué hemos llenado el corazón. Entonces ya no soy una tierra fértil, ya no soy la tierra que Dios creó, porque Israel es la tierra fértil. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba por lo fértiles que eran. Este cuerpo, cuando yo empiezo a atascar mi cuerpo, porque está atascado Tiferet, dejo de ser la tierra fértil. Y por eso es que Dios te pone en liberación, en Pesaj. Libérate de tu humanidad, porque pasar al mundo divino. ¿Ven por qué no es para todos la Kabbalah? Porque no todo mundo, no es que no le entiendan. Yo sé que a lo mejor no es tan fácil, pero no es que no le entiendan, es que no me interesa. Es que está bien padre el mundo de la materia. Mira, es un faraón. Yo aquí tengo
¿Sí? ¿Qué hace un faraón? Mira, yo tengo poder, yo tengo dinero, aquí está poca madre todo lo que vivo, lo que hago, jajaja, jijiji, me vale por encima de quien pase, me vale si te conozco o no te conozco, porque yo soy el chingón. Porque eso es lo que normalmente alguien que tiene una conciencia de faraón, eso es lo que cree. En muchos de ellos se encuentran los presidentes, se encuentran los diputados, que hasta entonces dice, licenciada, por favor, dígame, ¿no? Entonces se encuentran los senadores, se encuentran los artistas que creen que nada es intocable y mi mundo es súper guau. Una conciencia de faraón, donde no he entendido ni me interesa entender, ¿sí? Después puede ser el esclavo, la conciencia de esclavo, donde tampoco has entendido, donde te está llamando el alma. Y te está llamando porque la vida te está poniendo una patiza como de esclavo. Y te está diciendo, ya estúpido, despierta. Pero bueno, el esclavo todavía sufre, se revuelca, es que me hicieron, pobre de mí, es que la vida, es que lo que está pasando, todos tienen la culpa, por eso es esclavo. Los esclavos tenían que echarle la culpa al faraón, ¿no? Entonces, ¿qué hace el esclavo? Pues le echo la culpa al faraón, pero sí creo en Dios, en buena onda, sí voy a la iglesia y pido todos los días que Dios me ayude. Ellos también creían en Dios, pero desde la conciencia de esclavo, desde la conciencia humana, no habían despertado su divinidad. Esta conciencia humana les hace creer que todavía alguien tiene que venir a salvarlos, les hace creer que el pinche egipcios son los que tienen la culpa de su vida y de sus desgracias. Eso es lo que hace un esclavo. Todo el mundo tiene la culpa de lo que nos está pasando, menos yo. ¿Cuántos están todavía en la parte de esclavo? Y que la vida los patea y les da de latigazos así como de esclavo y te dice, ya güey, ya párate. Y fíjate la divinidad que tienes. Pero habrá muchos esclavos que necesiten 400 años más. Y entonces viene la que se le llama los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es el hijo de Dios? El que ha despertado Israel que está dentro de él. Esa parte del Israel que ha despertado su árbol de la vida, que ha despertado su conciencia. Yo los otros días hablaba del deseo y cuando estoy hablando del deseo de conocer a Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? El deseo de conocer tu divinidad, no de conocer un Dios allá afuera, no de conocer, por ejemplo, a la iglesia y ahí voy a ver si me lo presentan. No, el deseo de conocer cada uno de tus atributos, el deseo de conocer la imagen perfecta que Dios creó dentro de ti y conectar con Él. Porque la conciencia de Moisés era el único que podía instruir a los demás. Eso es la Kabbalah precisamente. Por eso es que la Kabbalah tiene que ver con de maestro a discípulo, porque por más libros que leas de Kabbalah, por más cosas que leas de Kabbalah, si tienes una mente de esclavo, seguirás igual de idiota. Si tienes una de faraón, seguirás igual de idiota. ¿Qué necesitas? Lo mismo, el mismo camino que recorrió el otro te está diciendo, güey, camínale por aquí. Te estoy guiando, te estoy diciendo, obsérvate. Fíjate, mírate. ¿Por qué? Porque es alguien que lo tuvo que haber vivido. Moisés tenía estas dos cualidades. Por eso es que Moisés, por ejemplo, cuando abre el Mar Rojo, estamos hablando que tuvo que ver con sus 72 nombres de Dios. ¿Qué significa los 72 nombres de Dios? Aquí no tengo para apuntarlo, pero sus 5 sentidos humanos, los básicos, más sus 10 sefirot, sus 10 inteligencias del alma, multiplicado por más las 22 inteligencias que ya venimos, que tenemos todos y todos construidos de 22 inteligencias. Todos los universos, aunque nosotros nomás veamos todo el universo, todo el cosmos, todas las estrellas, todos los animales, todas las plantas, todas las partículas,
está construido exactamente de lo mismo, de 22 inteligencias. Nosotros las podemos ver, las 22 inteligencias, como el alfabeto hebreo, y de ahí nace el alfabeto, ¿no? Las palabras. Por eso yo decía el otro día, los códigos que tiene cuando nosotros hablamos o cuando leemos los salmos, porque estoy hablando códigos que van a hacer que mi alma se desarrolle, porque son los códigos que estoy activando. Entonces, cuando nos está hablando, y me quedé hace rato, que Israel tiene una protección sobrenatural, tú decides en qué tipo de Israel quieres estar. Un Egipto o un faraón jamás va a entrar al pueblo de Israel. Eso es muy poca cosa para él. Fijémonos la prueba que ahorita nos están poniendo como humanidad en cuarentena. Nos están poniendo en el tiempo de espera, a ver si te estás purificando, para que regreses a la conciencia, para que encuentres tu conciencia, para que regreses al Señor. Entonces, ¿desde qué espacio estás viviendo este pesaj? Porque va a ser la liberación, pero va a entender el que tenga que entenderle. Para que le alcance la conciencia, ¿cuál de estos tres? Porque aparte de todo cae en estas fechas, ¿no? Dices, qué bendición. Y ahorita lo voy a hablar con el Maestro Jesús, porque no crean que nada más vino porque sí. Entonces, ¿cuál de estas tres conciencias eres tú? La conciencia del Egipto, donde sientes que no, a ti nadie te toca porque tú eres bien chingón y tienes mucho dinero, y aparte de todo eres medio estúpido, pero nadie te toca. La conciencia de un esclavo, donde piensas que alguien te va a venir a salvar y le echas la culpa a todos de tus desgracias, de lo que está pasando, o te vas a elevar a la conciencia de Moisés, a un hijo de Dios. La conciencia donde nada ni nadie te puede tocar. ¿Por qué? Porque estás en un estado con esa protección sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque has decidido que a tu corazón nada lo empuerca. No hay la humanidad, o sea, tus pensamientos humanos, que lo puedan empuercar, sino simple y sencillamente empiezas a vivir desde tu divinidad. ¿Cómo vivo desde mi divinidad? ¿Por qué creen que cuando estoy diciendo los decretos, que se muestre la sabiduría infinita que soy yo? ¿Qué sé yo hacer esto? ¿Qué estoy creando? Estoy abriendo el espacio de Jochma, de la sabiduría infinita. Por eso es que hago tantos decretos y hablo tanto, que se muestra esta sabiduría, qué sé yo de crear, qué sé yo de generar, qué sé yo de expandir, qué sé yo de elegir, qué sé yo de cambiar, qué sé yo de todas mis habilidades y talentos. Estoy haciendo que Jochma, que el primer atributo que Dios nos da, se active, porque eso es lo que tiene el corazón, tiene los 10 atributos, ¿no? ¿Qué entiendo yo de todo esto? ¿Qué inteligencia soy yo de todo esto? ¿Qué entiendo de la perfección divina de todo esto? ¿Cómo lo puedo entender y cómo puedo activar Binah? Simplemente cuando me siento agradecida de todas las circunstancias, porque entiendo que hay una perfección divina que aunque mis ojos humanos no la ven, mi alma entiende que estoy conectada a un todo, que estoy conectada a ese todo, que entonces voy a activar Binah. ¿A poco que dijeron, ay, esta nada más habla y habla y habla y habla? No, todo tiene un porqué, pero por eso hay que estudiarle, ¿no? Hay que estudiar la Kabbalah, te lo enseña perfectamente. Cuando también puedo decretar que se muestre la fuerza, la victoria, yo ya estoy hablando de Netzah, de Hod, que se eliminen todos mis juicios y mis puntos de vista y exorcizo todo lo que me está lastimando. ¿Qué estoy haciendo? Entonces estoy trabajando en Geburah y en Gesed. Pero el Maestro Jesús lo dice, pues el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que no, pues con la pena, ¿no? A veces es más fácil juzgar y decir, ay, no, Claudia, yo pienso. No, es que no has entendido. El compromiso que tenemos todos es despertar a Israel, es hacer que Tiferet se expanda. Curiosamente, ¿no? Tiferet, que es el corazón. La semana pasada, hace 8 días precisamente que hacía yo el video, les decía, vengo de hacer una prueba porque me dio un preinfarto con una angina de pecho y hace 8 días me hacen un examen y me dice el doctor, ayer te estabas muriendo, pero ahorita no tienes nada, tu corazón está bien. Ah, ¿qué es? ¿La energía que se está abriendo? Hoy le tocó a Juan Carlos, tuvo que ir
venimos del cardiólogo, ¿no? Y hasta dice el doctor, ¿qué? Pues, ¿qué así se llevan o qué? ¿Por qué? Ya fuimos por su electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el corazón otra vez está, ahora fue el de él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuánta energía está expandiendo? ¿Qué está haciendo? Y está haciendo los efectos en nuestro cuerpo también. Que maravillosamente, y decía el doctor al otro día que me vio después de que me estaba dando el patatús, me dice, tienes corazón de quinceañera, estás súper bien. Y yo decía, pues sí, eso. ¿Y ayer qué pasó? Ayer mi corazón, la semana pasada, mi corazón estaba colapsando, me estaba dando un infarto. Es precisamente ese mismo movimiento, es movimiento de energía, ¿sí? Pero hay una sobreprotección natural. Cualquier otra persona igual y se muere. Hay una sobreprotección sobrenatural, porque nada ni nadie te puede dañar. Si tú abres tu corazón a tus ideas, a tus circunstancias, a la vida, a lo que está pasando, no tienes protección. Dios no te puede proteger ahí. Protege al pueblo de Israel, al pueblo que está dispuesto. Israel es significa el que lucha con Dios. Dios te puede proteger cuando estás en la misma sintonía, cuando estamos luchando con Él, ¿sí? Le quitamos luchando y cuando estamos fluyendo con Él. Entonces vamos a entender el proceso del Pesaj. Pero bueno, voy a seguir con la historia. Cuando pasan 1500 años de Moisés, 1530 y tantos años, de Moisés al Maestro Jesús. ¿Y por qué vuelve a regresar el Maestro Jesús? Porque dice Dios, ay, estos idiotas no volvieron a entender nada. Hicieron una religión. Y entonces, ¿por qué lo estoy diciendo hicieron una religión? Porque entonces el pueblo judío empezó a tomar las leyes. ¿Y qué hicieron? No, pues entonces hay que poner sacerdotes y que el Sanedrín y que no sé qué. Entonces llegó que ya era un despapalle que dijo Dios, no, otra vez estos tarados ya se volvieron a conectar. Hay un pueblo que hay alguien otra vez que los dirige. Y entonces teníamos a los sumos sacerdotes, que son los sacerdotes que ahora tenemos, ¿no? Que dicen, ahora les vamos a poner, bueno, no ahora, en ese tiempo, entonces al Sanedrín, los sumos sacerdotes que van a tener sometidos al pueblo de Israel. Y más el pueblo de Israel, entonces ahora vamos a poner al Imperio Romano. Y dice Dios, otra vez no entendieron que ellos eran los que tenían que elegir. Ellos tenían que haber abierto lo que era precisamente Israel, Tiferet, ¿sí? Su conciencia. Y entonces el Maestro Jesús lo dice en varias parábolas, pero voy a hablar de la tierra fértil, de lo que él hablaba de la tierra de Israel, ¿sí? Y entonces está en Mateo 13 y dice, bueno, empieza a decir la parábola del sembrador, que tú puedes echar, no la voy a decir toda porque está medio larga, tú puedes echar las semillas, pero si no es una tierra fértil, no va a dar, no va a dar. ¿Qué te está diciendo? Puedes tener muchas oportunidades, pero si tú no eres Israel, si tu corazón no está abierto, si no has desarrollado toda tu conciencia, todo tu poder, no hay para más. No eres una tierra fértil, no perteneces a Israel. Israel era una tierra fértil. Israel tiene la fortuna, la posibilidad de que, ¿por qué una tierra fértil? Cuando está conectado el Ochma, es una conexión donde hay una sabiduría tan infinita y estás conectado a la mente infinita, que ¿qué hace una tierra fértil? ¿Qué hace una conexión fértil? Obviamente, crear. Y todo el tiempo estás en creación, ¿sí? En una creación infinita, porque todo es una posibilidad en tu vida, absolutamente todo. Por eso tienes que tener muy bien prendido Binah, porque Binah te está diciendo, aquí esto es perfecto, así es que sácale provecho, porque si no le entendiste, no me sirves. No me sirves porque no estás entendiendo que esto que pateando es tu oportunidad. Esto que te están maldiciendo es tu oportunidad. Esto que te encerraron 40 días es tu oportunidad. ¿No entendiste? No es problema de Dios.
Él nos dotó absolutamente de todo. Una tierra fértil, por eso está en creación. Por eso Jochma y Binah, los atributos de hasta arriba que pertenecen precisamente al mundo divino, te conectas con la mente divina y con el entendimiento divino, obviamente tienes un verbo divino. Puedes crear cosas extraordinarias, porque todo, desde Binah, lo vas a ver como una oportunidad, como la oportunidad que te está dando la vida. ¿En qué? En todo. Porque en cada partícula está Dios. En cada partícula de este universo está la conciencia divina. Que tú no lo veas porque solamente desarrollaste o medio desarrollaste tus ojos, tu boca y tus manos, pues ¿qué te digo? Yo sé que muchos ni me van a entender y muchos van a decir, ay, está loca, ¿qué onda? Que me vale un pepino, ¿eh? Y entonces fíjense, pero aparte lo dice el Maestro Jesús, precisamente con esto, porque aparte sus discípulos en ese momento le preguntan, ¿pero por qué hablas con parábolas? Y entonces, eso sí lo voy a leer, para que vean, por cuando le dice, ¿por qué hablas con parábolas? Y entonces el Maestro Jesús les dice, porque a ustedes se les ha concedido saber los secretos del cielo, los secretos del reino, de los cielos, pero a ellos no. ¿Qué te está diciendo? No a todos. El que tenga la capacidad de ser esa tierra fértil, entenderá qué hay dentro de su alma, entenderá el esplendor, entenderá el secreto, entenderá el Zohar que está dentro de su alma, entenderá esos secretos. Y entonces dice, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. ¿Qué te está diciendo? Porque si de por sí no tenías, tienes tu mentalidad de Egipto, o sea, de faraón, que te las crees de muy, es tu mentalidad de esclavo, de pobrecito estúpido, te van a quitar más. ¿Qué quiere decir eso? Más tiempo vas a estar en el hoyo, te van a quitar más y al que tenga se le dotará de más. ¿Qué quiere decir? Al que tenga, al que ya haya experimentado esa capacidad energética, esos 10 atributos, esas 22 inteligencias y pueda despertar a su divinidad. Y dice, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. De esos, yo creo que está nuestra humanidad como el 99%. Entonces por eso dijo Dios, mejor me los pongo a cuarentena porque el 99% yo creo que de la humanidad miran y no ven. Oyen, pero no escuchan ni entienden. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Fíjense, ¿qué quiere decir esto de percibir? Ayer lo dije, y ayer lo estaba diciendo en la clase. Cuando tú estás conectado en tu corazón, no estás pensando, sino estás del lado derecho. ¿A qué estás en el lado derecho? Porque puedes percibir la energía. Cuando conectas con tu corazón, eres capaz de percibir la energía. Cuando yo percibo la energía es porque entiendo qué me está queriendo decir cada circunstancia de la vida. Puedo percibir las circunstancias, las personas, todo. No puedo usar mi mente, no puedo usar, ay, pues es que a mí me gustaría, porque entonces ya entré a la matriz de mi madre otra vez, a la matrix, a mis creencias. ¿Qué tengo que hacer? Es percibir. Y aquí dice, por mucho que vean, no percibirán. Fíjense, porque el corazón del pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Cuando está diciendo esto Isaías y el Maestro Jesús lo vuelve a recalcar y lo hace en esa referencia, es de qué atascaste tu corazón, por qué sacaste a Israel de tu cuerpo, por qué lo sacaste, de qué está lleno tu corazón, de qué está lleno, de odio, de enojo, de dolor, de culpa,
de soberbia, de egoísmo, de sufrimiento, de angustia, de pena. ¿A qué le abriste los oídos? Perdón, pero si tú no escuchas que te están mentando la madre, perdón, pero ¿por qué entonces te vas a preocupar? ¿Quién te hizo daño? A tu corazón nadie le puede hacer daño, menos que tú te conectes con esa energía para prestarle tus oídos. Y por eso lo dice. Se han cerrado los ojos, se han embotado tus oídos. ¿Qué quiere decir eso? Puedes embotarte de, mira, es que le pasó, me dijo, me vio feo, y entonces si ya vi las noticias, te embotan. Perdiste la conexión con Israel. No eres una tierra fértil. Dejaste de ser una tierra fértil, porque oyes los chismes de todo mundo, oyes a tus padres y dices, tiene razón mi mamá y mi papá. Ya la cagaste si hiciste eso. No los escuches. Y no los escuches, y no porque sean mala onda. Porque si hubieran entendido, a lo mejor su vida fuera diferente, pero si los ves ahí todos y dices, no, pues sí, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quiere decir? Pues no, o sea, algo no están haciendo bien, porque aquí no habla de ser buena gente, aquí está hablando de ser consciente, no de ser optimista ni de ser de buena gente, es ser consciente. Y entonces dice, de lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón. Entenderían con Israel que está en su corazón. Entenderían desde su divinidad. Entenderían desde la sobreprotección, desde la protección sobrenatural que tienen. Entenderían desde Tiferet. Entenderían y podrían escuchar toda la vida y toda la existencia de cada latido, de cada ser humano. Podría estar conectada absolutamente a todo, a toda esa existencia. Dice, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y les dice a los discípulos, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, no la entiende. Y esto también nos habla en el Zohar. Y no la entiende. Y esto es parte del trabajo de Satán. Que te quedes en tu ignorancia, en tu inconsciencia y que no entiendas, porque si no el pueblo de Israel se puede multiplicar, porque el pueblo de Israel es fértil y se puede multiplicar. Y no estoy hablando de multiplicar hijos, de hacer personas nuevas, sino de renacer, que vuelvas a encontrarte en el pueblo de Israel, de renacer. Si nosotros vemos toda esta parashá, porque estoy viendo la primera parte. Mañana me voy a echar el Éxodo, pero vamos a hablar ahora de los mandamientos, porque hasta con eso nos dieron el manual de funcionamiento para estar en esta vida. Y dijo Dios, yo sé que son medios humanos o son humanos completos, entonces les voy a dar el manual de funcionamiento para que puedan manejarse y puedan moverse en este mundo, en esta existencia. Pero precisamente no todos se entienden, dice, porque viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Así es. Por eso es que a veces yo sé que escuchan y dicen, ¡ay, qué bonita historia! ¿Cuántas veces hemos visto las películas que ahorita pasan en estas fechas? De Moisés, de Abraham, de Jesús, y todo el mundo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita historia! Y no entendemos y no sabemos ni de lo que nos están hablando. Y por más que nos la repitan, viene el maligno y se lleva todo. Nuestro adversario. ¿Quién es ese adversario?
el Egipto o el faraón que está dentro de nosotros, el ego, que creo que otra vez yo puedo salvar mi vida como siempre la he vivido, que creo que puedo seguir haciendo mi vida como siempre la hago, que creo que sí es que yo tengo la razón, o que creo que le tengo que dar el poder a alguien, porque a lo mejor un gurú o a lo mejor un padre de la iglesia me va a decir qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene. Y entonces, ¿y a ti para qué te hicieron? ¿A ti para qué te dieron un verbo? ¿Para qué te crearon con toda la sabiduría y la fortaleza de Dios? Entonces, queda obsoleto. Entonces, ¿para qué nos crearon? En esta cuarentena te están llamando a purificarte. Es el tiempo de espera. El que lo pueda ver y el que lo pueda entender, qué bueno. El que no, qué bueno. Tendrá seguramente 40 vidas más, a lo mejor, para que complete sus 400 años en Egipto, que esté en el exilio de Israel, o sea, que estés exiliado de tu corazón, que estés exiliado de tu conciencia, 400 años. Ni siquiera me lo quiero imaginar. 400 años vivir esta vida de nuevo, no está tan padre. Pero son 400 años donde igual y te cae el 20. Tú eliges. Yo sé que la Kabbalah por eso es fuerte. Y ese es el propósito de la oscuridad. Que nunca encuentres la luz, que estés totalmente desconectado, que nunca encuentres la oportunidad y la fortaleza que tú eres. Que siempre creas que hay algo más afuera de ti, que estás desconectado de todos. Todos es tu oportunidad para que vuelvas a conectar con Tiferet, porque cada una de las personas que está a tu lado, cada situación, cada circunstancia, te está diciendo, regresa a Israel. ¿Qué te importa la vida de los demás? Y no es diciendo porque me valga un pepino, sino ¿qué te importa? Tú debes de trabajar contigo, expande tu conciencia. Expande tu verbo. Si tú expandes tus verbos es porque se expandió Jochma Binah, porque estás dispuesto a recibir. Y eso no lo hace cualquiera. No hace cualquiera. Todo el mundo quiere, ay, pues solucioname, Diosito, por favor. Diosito no tiene por qué solucionarte nada. Te dio el poder para que tú te muevas, te purifica. Por eso te lleva de regreso a la conciencia, por eso te tienen cuarentena. Esa cuarentena se puede extender a 400 años. Y no estoy hablando de una cuarentena física, sino 400 años en el exilio. La Kabbalah no es para estudiarse, la Kabbalah es para vivirla, la Kabbalah es para existirla. Habla, obsérvate, fíjate qué piensas, qué hablas. Por eso el Zohar es que pues, ya tuvieran que haber aprendido cómo se maneja el árbol de la vida para poderme entender un poco más. Pero por si no, al menos obsérvense y hablen cosas que creen. Israel es una tierra fértil. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo está creando, todo el tiempo estoy dispuesta, en ningún momento estoy quejándome ni estoy, ay, es que porque a mí y es que el infeliz me hizo. No, todo el tiempo está conectado. Eso es el pueblo de Israel. Mañana seguimos, pero ahora con los 10 mandamientos. Solo esta semana voy a dar esta parte del Zohar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estas fechas. Y vamos a entender por qué entonces regresó el Maestro Jesús. ¿Por qué Dios manda a su Hijo? Porque dice, a ver, creo que los cuates de allá abajo no entienden ni papas de lo que es el pueblo de Israel. ¿No? Porque no era ser una religión, no era ser la religión judía ni ninguna otra. Era entender el poder que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y ahorita es exactamente lo mismo y chistosamente son las mismas fiestas. Se está celebrando el Pesaj. Veremos si realmente nosotros somos capaces de liberarnos. Bueno, entonces vamos a dar las gracias, vamos a contribuir y que se muestre la habilidad que tenemos para poder entender la divinidad que somos, que se muestre la conciencia infinita que somos para poder seguir creando mucho más allá de esta realidad y que se muestre
cada potencia, cada atributo, que se muestre todo nuestro esplendor de todos los secretos que somos para realmente dar el siguiente paso a la evolución. La vida de todas formas te va a empujar. ¿Por qué no hacerlo con total facilidad? Y a la 1:30 me voy a conectar por el radio porque precisamente voy a dar son cápsulas que vamos a hacer los días miércoles a la 1:30. Ahorita a la 1:30 lo voy a hacer por el radio. ¿Para qué? Pues ya que estamos hablando del corazón, vamos a ver técnicas que nos ayuden a liberar toda la porquería que traigo en el corazón. ¿Para qué? Pues para poderme sentir libre, para poder volver a estar conmigo misma, para volver a entender mis atributos. Acuérdense, por eso es que hablo. Primero vacía. Si no vacías, por más que quieras que otra cosa llegue a tu corazón, va a ser imposible, porque estás atascado de mucha matrix, atascado de tus pensamientos. ¿Sale? Gracias, Padre, por permitirme. Y ya sé que soy un poco intensa cuando doy clases, pero todo es perfecto y fue perfecto. Gracias y nos vemos mañana en la siguiente parte del Éxodo. ¿Sale? Gracias, chicos, y hasta luego.